Tú eres fuerte, tú eres nuestro Dios. Te bendecimos, Señor, te damos la gracia. Porque tú eres bueno, Padre, y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién se acuerda cómo se llama la serie que estamos tratando este mes? Dioses en guerra. Hoy nos corresponde hablar acerca de los dioses del placer. Durante varias semanas vamos a estar hablando de la serie Dioses en guerra. Ya el pastor Jonathan Albún empezó la semana pasada con la introducción. Creo que nos habló el Señor, nos habló algo muy lindo. Y hoy continuamos con la serie, hoy continuamos con los dioses del placer. Dioses en guerra, dioses del placer. La siguiente diapositiva, por favor. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos visto esta imagen. ¿Quién es ese que está ahí? Moisés. Muy bien, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué nos trajo Moisés? ¿Qué? Los 10 mandamientos, excelente. A ver, ¿alguien se acuerda de alguno de los 10 mandamientos? No matarás, no mentirás, amar a Dios. ¿Algún otro? ¿Cuál? Honrar padre y madre. No mentirás, no mentir. No codiciar a la mujer del prójimo. Excelente. Pero fijémonos en el versículo bíblico siguiente, por favor. Éxodo 20, 1 al 5 dice: Dios habló y dio a conocer a Moisés todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Entonces aquí específicamente está hablando del pecado de idolatría. Y cuando yo pienso, a mí me dicen idolatría, yo pienso en esto, en el becerro de oro, pienso, no sé, allá donde el presidente se tomó la presidencia. Yo pienso en idolatría. O pienso en un caldero ahí los viernes. Yo pienso en eso cuando hablan de idolatría. Pero realmente Martín Lutero dice lo siguiente: nosotros no podemos romper ninguno de los otros mandamientos si no rompemos anteriormente el primero. Y eso es lo que nosotros estamos hablando en esta serie, de la idolatría, de esos dioses que ganan la guerra de nuestro corazón. Entonces, esto quiere decir que todo pecado que se manifiesta tiene una raíz, y la raíz es la idolatría. Toda persona adora a un Dios. Todos nosotros adoramos a un Dios. Todos nosotros adoramos algo, adoramos a alguien, adoramos una cosa, y el día de hoy nos vamos a dar cuenta por qué es que nosotros adoramos este tipo de dioses. Porque sabe que lo que nosotros adoramos determina lo que nosotros somos. El objeto de nuestra adoración va a determinar nuestra conducta. Lo que yo adoro determina lo que yo soy. Si usted adora a sus hijos, determina quién usted es, por quién vive, qué es lo que hace. Usted se mueve alrededor de ellos, ¿verdad? Si usted adora a sus padres, eso va a determinar lo que usted hace. ¿Sí? Si un padre adora su carrera, va a determinar la adoración que el hijo tenga a ella. ¿Cómo lo podemos ver? El papá que le dice al hijo: no, ¿cuál arquitecto, cuál diseñador? Doctor, abogado, como su papá o como su abuelo, ¿verdad? Está adorando algo. ¿No ve? Está adorando algo. Entonces ese objeto de adoración determina lo que nosotros somos, determina lo que hacemos, determina hacia dónde vamos. Entonces, durante esta serie vamos a tratar de identificar algunos dioses, y hoy específicamente vamos a hablar de los dioses del placer. Y uno de los dioses más difíciles de vencer son los dioses del placer. ¿Por qué? Esta es una píldora neurocientífica, por así decirlo, una llama. La neurociencia, ¿qué dice del placer? El cerebro humano trabaja a través de conexiones, ¿ya? Y hay una hormona que le llaman la hormona del placer.
esta hormona se llama dopamina. Entonces, cuando nuestro cerebro recibe un estímulo, recibe los estímulos a través de la visión, a través del tacto, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto. Cuando nuestro cerebro recibe un estímulo, entonces allí sucede, se libera dopamina y hay conexiones entre las neuronas. Eso también mucho tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Cuando el proceso de aprendizaje es estimulado, entonces hay conexiones, entonces yo aprendo. ¿Cómo lo podemos ver? Yo voy a las islas. Ya hace mucho tiempo que no voy. Mentira. Yo voy a las islas. Hace rato no voy. Entonces yo ya sé si voy a los trancapechos de Doña Anita o hacia la hamburguesa Cho. Yo ya sé. O hacia las costillitas. Porque yo ya lo aprendí. Porque yo ya recibí ese estímulo. Y porque ese estímulo a mí me produjo placer. Y entonces como me produjo placer, yo lo recuerdo y yo lo aprendo. Entonces yo ya sé cuando voy a la cita que voy a comer, ¿verdad? O un domingo cualquiera, usted sale de acá y usted dice, vamos a comer charque o sopa de maní. Depende del estímulo que le produce cada comida. Entonces esto pasa en el cerebro. Entonces cuando hay estímulo, cuando hay liberación de dopamina, hay placer. Pero muchas veces también hay inhibición de estas. Y con la inhibición del placer, con la inhibición de los neuroconectores, de la dopamina, entonces no hay placer. Los científicos también dicen que el cuerpo humano está preparado para recibir cierto tipo de placeres, la comida. El cuerpo humano está preparado para recibir la comida y agradarle. La música genera placer. Hay música que nos genera placer. A mí, la música, esto también tiene mucho que ver con lo que aprendimos, ¿no? Porque yo escucho una cumbia colombiana, un merengue, un vallenato, y me produce placer. No me produce el mismo placer que escuchar, no sé, un tinco, escuchar caporales. A ustedes les produce placer, porque ya lo aprendieron, ya ha sido parte de la cultura. A mí no. ¿Ya? La comida. En Colombia, cuando tú vas a comer hamburguesa o hot dog, te ponen salsa de piña. Entonces, a mí me gusta comer hamburguesa con salsa de piña, porque lo aprendí. Tal vez no estaba preparado para ello, pero lo aprendí. Y entonces esto me produce placer. O el pollo con miel, diferente que acá, que les gusta no sé, el picante. Eso les produce placer. Lo vamos aprendiendo. Y así funciona esto. El cerebro, nuestro cuerpo está preparado para recibir placer a través del sexo. A través del sexo el cuerpo recibe el placer y no podemos negar que es así. Pero hay un plan establecido por Dios, porque nuestro cuerpo aún así lo está recibiendo, y es por eso que nosotros decimos que los dioses del placer es un dios tan difícil de vencer. El placer se desarrolla en 3 fases. Primero está el deseo, que es la anticipación, el anhelo, las ansias de algo. La segunda fase es el gusto, ya, que es cuando como, cuando escucho música, el mismo sexo, le doy el gusto a ese placer. Y lo tercero es la satisfacción o saciedad. El deseo ya se cumplió, o sea que me saqué las ganas. Entonces, por eso, vuelvo y lo repito, los dioses del placer son tan difíciles de identificar y tan fácilmente ganan la batalla en el trono de nuestro corazón. Así que cualquier cosa que nos produzca placer puede convertirse en idolatría. ¿Y cuáles son los dioses del placer identificados, o que por ahí hemos identificado? Los identificados: alcohol, drogas, adicciones sexuales, y hay otros. Yo me puse a buscar tipos de adicciones, ¿no? Y hay adicciones muy raras, pero la más común es el alcohol, el tabaco, las drogas, adicciones sexuales, adicciones al juego, a la comida, a los videojuegos, a las redes sociales. ¿Sabían que hay gente adicta a las redes sociales? A las compras, hay gente adicta al trabajo, y adicciones raras, a masticar hielo. Hay gente adicta a masticar hielo, a comer cenizas humanas. Hay gente adicta a comer cenizas humanas, a tatuarse. El tatuarse compulsivamente es una adicción. A beber desodorantes ambientales o a comer papel higiénico. Voy a hablarles de las drogas un poco también.
Las drogas, al estar elaboradas químicamente, las drogas, el alcohol, los productos químicos, alcohol, droga, tabaco, al tener una composición química, este tipo de drogas va directamente al torrente sanguíneo, y por ir directamente al torrente sanguíneo llega al cerebro con mucha facilidad. Entonces estas drogas, la primera vez, produce una liberación de dopamina bastante importante, ¿ya? Y es así como la persona, obviamente esa droga le produjo placer. Hay personas que lo inhiben, hay personas que la primera vez que probaron droga se sintieron mal, vomitaron, hubo una inhibición, su cuerpo no estaba preparado, su cerebro lo rechazó. Pero hay personas que no, esto les produjo placer. ¿Qué es lo que pasa con las drogas? Alcohol, tabaco, todo eso. Que cuando va pasando el tiempo, la persona va consumiendo y la misma dosis va a llegar el momento que no le produce el mismo efecto, la misma excitación. Entonces necesita una dosis más fuerte, necesita doblar la dosis. ¿Por qué? Porque ya no hay esa liberación de dopamina como la hubo la primera vez. Entonces el drogadicto, el alcohólico, el que fuma cigarrillo, está buscando el placer que consiguió la primera vez. Quiere repetirlo, porque parece que el cerebro aprende. Quiere repetir esa sensación, pero no lo consigue. Entonces por eso usted puede ver al borracho muy mareado, yo me quiero tomar otro, porque no siento nada, ¿verdad? Obviamente ya no siente nada. ¿Por qué? Porque se inhibió esa liberación de dopamina por los mismos químicos. Ya, las adicciones sexuales, igual. Bueno, no tan igual como las drogas, ¿no? La droga es una estimulación química que entra al cuerpo. La adicción sexual es una estimulación del mismo cuerpo. Entonces la persona, fíjese que el ser humano es el único del reino animal que está preparado, que su cuerpo está preparado para disfrutar de la procreación. ¿Ya? Los órganos sexuales masculinos y femeninos tienen una cantidad impresionante de terminaciones nerviosas. Esto significa que están hechos también para el disfrute, para el gozo, para el placer, y no solamente para procrearnos o para extender la raza, por así decirlo. Entonces, obviamente el sexo produce placer porque está preparado nuestro cuerpo, nuestro organismo, para que así sea. Hablando de la pornografía, la palabra sexo es la palabra más buscada en internet. La palabra sexo es la palabra más buscada en internet. Y dice que los tiempos de búsqueda, donde más se busca esta palabra, son entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Increíble, ¿no? Las horas de trabajo. Se cree que muchos que están en el trabajo buscan el tema de la pornografía. Entonces, este Dios del placer destruye realmente vidas, matrimonios, porque te pide mucho más de lo que tú puedes dar. Yo encontré o busqué en la Biblia hombres que tuvieran que ver, o que a mi parecer, hombres de los dioses del placer ganaron la batalla en sus corazones, y encontré dos ejemplos. Encontré varios, pero yo quiero detenerme en dos ejemplos. Segunda de Samuel 11, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era ella y le informaron. Le dijeron: David, se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó a él, se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. David, rey de Israel, un hombre importante. ¿Han escuchado hablar del rey David alguna vez? La mayoría, ¿no? Y hablamos de David, lo asemejamos con los salmos y todo. Un rey importante,
una persona importante en Israel, que un día este ídolo ganó la batalla en el trono de su corazón. ¿Qué hizo David? Salió a la ventana, vio a una hermanita que se estaba bañando y dijo, aquí hay unción, ¿no? Entonces vio la hermanita bañando y preguntó, pregunten a ver quién es, si viene a la iglesia, si está en el coro, no sé, algo. Y le dijeron, esa mujer tiene esposo, su esposo se llama Urías elitita. Y a David le importó, no, me gusta, está ungida, ya, tráiganla acá. Y se acostó con él. Está ungida, ya, tráiganla acá. Y se acostó con él. Fruto de esto, David tiene que hacer todo un complot para que el esposo muera, porque esta mujer queda en embarazo. Entonces él es el rey, y esto no puede ser que el rey haya embarazado a la mujer de uno de sus generales. Entonces tiene que hacer un complot para que esta mujer muera y pueda quedarse con ella. Ya, un dios, un ídolo que ganó la batalla en su corazón. ¿Por qué? Le gustó, la vio muy bonita. Acuérdense en las fases del placer: vio, codició, es linda, me agrada, no me importa, soy el rey, puedo hacerlo. La vio bonita y la trajo. ¿Ya? Hablábamos al principio, por eso los dioses del placer son dioses muy difíciles de vencer cuando se entronan en nuestro corazón, porque me agrada lo que hago. Me agrada. Cuando yo tomo, cuando yo fumo cigarrillo, cuando me meto droga, a mí me gusta, me siento bien. Cuando yo tengo relaciones sexuales, me siento bien, no importando si estoy dentro o fuera del matrimonio, me siento bien, me agrada. Ya, cuando estoy viendo una revista pornográfica, cuando estoy en el internet, a mí me gusta, me siento, me hace sentir algo. Y si lo siento, porque está bien, ¿no? Si estuviera mal, no se sentiría lo mismo, ¿o no? Por eso es Dios del placer. Otro ejemplo, Sansón. Dice 2 Samuel 11, 1 al 4, una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, por eso Él los entregó en mano de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios de antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Sansón nació con un propósito. A Sansón lo envió el Señor, ¿o no? Aquí podemos ver. Dios le dijo: vas a tener un hijo, pero este hijo lo vas a apartar, lo vas a consagrar, porque él va a librar a Israel. Yo tengo un propósito con este chico, así que vas a tener este chico, pero ese chico va a ser consagrado a mí. Tú vas a ser solamente el padre y la madre, va a ser consagrado a mí. ¿Qué pasa con Sansón? Dice: Sansón descendió a Timná y vio allí una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timná una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes? Mira el hijito en la iglesia, lindas chicas, ¿no? En todo el pueblo tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos. Sansón le respondió a su padre: pídemela a esa, porque es la que me gusta. ¿Por qué? Porque ¿qué les pasaba? Le gustaba, sentía placer con ella, lo hacía sentir cosas lindas, le gustaba, ¿verdad? Por eso la pidió, aunque no era de su familia, no era de su parentela, la pidió. ¿Por qué? Porque le gustaba. Dios es el placer, lo hago porque me gusta, me siento bien, yo no le estoy haciendo daño a nadie, me siento bien, por eso lo hago. Dice: un día Sansón fue a Gaza, donde había una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella. Interesante, ¿no? Directo al grano. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de la mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. ¿Qué podemos ver acá? Un hombre consagrado a Dios con un propósito impresionante. El Dios del placer ganó la batalla en el trono de su corazón. Y esto lo llevó a un final
que no era el que tenía que ser. David, un hombre con un propósito, un rey, un hombre que dice el Señor que no ha habido un rey como David. Un día un Dios del placer ganó la batalla en su corazón. Y ahí tuvo su mancha negra en su informe. Los dioses del placer nos llevarán más lejos de lo que podemos ir y exigirán más de lo que podamos ganar. Solo nuestra batalla con los dioses del placer o con los dioses falsos solo puede ser ganada cuando nosotros reemplazamos ese Dios falso por el Dios verdadero. Ese Dios falso tiene que ser destronado. Solamente de esa manera, solamente así nosotros podemos ganar la batalla en nuestro corazón. Cuando ese Dios del placer, ese Dios falso es destronado. Cuando hacemos del placer un Dios, posiblemente este Dios nos va a llevar a una destrucción. Porque del placer hacemos un Dios. No porque lo explicamos al principio, vimos qué pasa en nuestro organismo, qué pasa patológicamente con el placer. Estamos diseñados para sentir placer, hay una hormona del placer, pero cuando nosotros hacemos del placer un Dios, entonces este Dios se va a encargar de destruirnos. Respondiendo a una de las preguntas, ¿a dónde acudimos cuando estamos ansiosos, cuando estamos tristes, cuando tenemos estrés? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde vamos? ¿A quién acudimos? ¿Dios tendría que ser nuestra primera opción o no? Cuando estoy ansioso, cuando no sé qué hacer, cuando tengo un problema, ¿cuál tiene que ser nuestra primera opción? Dios, ¿verdad? Pero si nosotros no acudimos a Dios como primera opción, es que hay otro Dios que lo destronó. Hay otro Dios que se sentó en el trono de nuestro corazón y no nos permite acudir a Dios primero. Por eso, cuando tú estás frustrado, cuando tú estás cansado, cuando tú estás ansioso, te vas a dar cuenta si hay otro Dios en tu corazón, dependiendo a dónde acudes. Porque la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces, si yo acudo a otra persona diferente de Dios, es porque esa persona, esa cosa, si yo acudo a la pornografía cuando estoy ansioso, si yo acudo al alcohol, si yo me abrazo a las drogas, porque me siento bien, me hace sentir, me desestreso, la chelita me desestresa, ¿no? Entonces, esa chelita desplazó el lugar de Dios. Lo siento, pero es así. Porque Dios primero en su corazón, y es allí donde nosotros tenemos que acudir. Pero esto se aprende. Esto se aprende. Hoy lo estamos aprendiendo. El día de hoy nosotros tenemos que tomar una decisión, aprender, entender que hay dioses en nuestro corazón y que yo tengo que destronarlo para darle el primer lugar a Dios. Amén. Los dioses del placer son una imitación barata y tenemos que dejarlos de un lado. El Salmo 120 dice: cambiaron al que era su motivo de orgullo por una imagen de un toro que come hierba. Cambiamos la paz de Dios por el consuelo que pueden dar las adicciones, la satisfacción de Cristo por el placer del sexo, de la pornografía, por otros placeres. Muchas veces las personas se han dado cuenta de esto y han intentado, ¿no?, luchar con estos dioses, luchar con estos ídolos. Muchas veces las personas dicen: ya, yo identifiqué un ídolo, hay un ídolo en mi corazón, hay un ídolo en el placer, pero yo trato de luchar y no puedo. Yo estoy en un sitio pornográfico, me acusa la conciencia, salgo, me arrepiento, oro, lloro, pero pasado un tiempo, cuando estoy en una situación diferente, vuelvo allí. Hermano, yo he tratado de dejar el alcohol, la droga, el cigarrillo, pero es un mes, 2 meses, 3 meses, estoy luchando, me va bien, pero llega un momento en donde las presiones me acosan, las situaciones pasan y vuelvo nuevamente a caer. Es que no es solamente desplazar a este ídolo, sino reemplazarlo por Dios. Ese trono no puede dejarse vacío, ese trono tiene que ser reemplazado por Dios.
Entonces muchas veces las personas sí desplazan el ídolo, un día lo sacan, un día se dan cuenta y un día lo dejan a un lado, pero queda el trono vacío, pero ese trono tiene que ser ocupado por Dios. En Israel se medía el triunfo o la derrota de un rey, o sea, se medía si un rey era bueno o era malo conforme al pecado de idolatría. Nosotros vamos a leer primera, segunda de Reyes y van a hablar de un montón de reyes de Israel, pero una y otra vez va a escuchar uno, va a leer en la palabra que este rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios porque no se postró a dioses, o que un rey hizo lo malo ante los ojos de Dios porque siguió los dioses de sus antepasados y no quebró los ídolos y todo eso. Aquí le traigo tres ejemplos. Segunda de Reyes 16, 1 al 4. En el año 17 del reinado de Pekah, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotán, ascendió al trono. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 16 años, pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que le agradaba al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en el fuego a un hijo, según la repugnante ceremonia de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Un rey malo. ¿Por qué? Porque era idólatra. Ya, siguiente, vamos. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, quien los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses, siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además blasfemaron contra el Señor su Dios, y a donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera, y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor, rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se los había prohibido categóricamente. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Fuertemente acusado del pecado de idolatría. Lo vemos, ¿no? Pero nosotros podemos decir, Diego, nosotros podemos decir, sí, pero yo, o sea, no tengo una imagen, qué sé yo, no tengo en un árbol o un ídolo, yo no llego hasta allí. Pero realmente, si nosotros entendemos lo que venimos hablando, es la batalla en el trono de nuestro corazón, donde nosotros nos hacemos ídolos. Y hacerse un ídolo es idolatría. Quitarle el lugar a Dios de nuestra vida es idolatría. Y ponerlo en segundo lugar es quebrantar el primer mandamiento, porque Él dice: no te harás otros dioses semejantes a mí. Entonces, cuando nosotros desplazamos al que es la gloria de nuestra iglesia, la gloria de Israel, por una imagen de un toro que come hierro. Desplazamos la gloria de Dios por los 5 minutos de placer que te produce el sexo. ¿Sabe cuánto dura un orgasmo? Entre 13 segundos es la media. Listo. Desplazamos. Ahora no estoy diciendo que estoy condenando al sexo. No, el sexo Dios nos lo regaló y dentro de los parámetros establecidos se puede disfrutar. Estoy diciendo, cuando tú haces de ello un ídolo. ¿Sabes cuánto dura el efecto de la marihuana? De 3 a 4 horas. Pero son los efectos secundarios de un psicotrópico, ¿no? La mente nublada, los ojos rojos, mucha hambre, todo lo que trae. Pero el máximo efecto allá, el éxtasis, 10 segundos. Esta liberación de dopamina que te hace sentir placer, 10 segundos.
pero con un montón de daños colaterales, ¿no? El cigarrillo, el alcohol. ¿Cuánto dura una borrachera? Entre 4 y 6 horas. Pero no toda la borrachera sentiste placer. Los primeros tragos son los que se sienten placer. Pero después de ahí sigue, como ya se inhibe, se suprime el sistema nervioso. Entonces yo sigo buscando, pero no. Lo único que hago es emborracharme, ¿no? Y hacer estupidez. Cambiamos al que es la gloria de Israel por un becerro que come hierro. Segunda de Reyes 18 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono, y él reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes de la diosa Acera, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustá. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto, tuvo éxito en todas las empresas, todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. ¿Cuál es la diferencia de Ezequías? ¿Qué hizo con la idolatría? La destruyó. ¿Sabe que destruir ese ídolo del placer es una decisión nuestra? Porque lo preferimos. Si nosotros preferimos ese placer, ese momento, esos 5 minutos de placer sobre nuestro Dios, quien tiene que ser nuestro placer, entonces ese ídolo gana la batalla en nuestro corazón. Pero si tú prefieres a Dios, si Dios es tu deleite, Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Buscamos nuestro deleite en el lugar equivocado. Mi pregunta es: ¿dónde estás buscando tu deleite? Ahora, si tu deleite está en otro lado, esta es la mañana. Ese es el momento para que tú lo cambies y puedas decidirte por el Señor. Los ídolos del placer lo único que hacen es darnos a entender qué es la necesidad de Cristo que nosotros tenemos. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. No hay de otra. ¿A quién prefieres? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Ese Dios del placer? ¿O prefieres al Señor? Depende de ti. Yo le invito a que cierres sus ojos, que podamos tener un tiempo de oración. Te prefiero a ti, eres mi tesoro, si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti, eres mi tesoro, si te tengo a
Porque depende de nosotros preferirlo a Él o preferirlo a Él. ¿Estamos? ¿Acá conmigo? Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén, Señor. Tú eres nuestro deleite. Tú eres nuestro deleite. Tú estás en el primer lugar de nuestro corazón, Señor. Te preferimos a ti. Ayúdanos a determinarnos. Ayúdanos a sacar, a quebrar, a romper los ídolos que muchas veces se han plantado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Necesitamos preferirlo a Él y hacer lo que nos corresponde. Amén.